Bien. Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, coordinador del módulo de glaucoma de Oftalmocórdoba 2020, junto con el doctor Nicolás Becerra. Y hoy vamos a hablar de cirugía combinada en glaucoma, con varios prestigiosos colegas de Latinoamérica. La doctora Ana Sansó va a ser de moderadora y, bueno, nos va a guiar y va a hacer preguntas. Así que, primeramente, quiero presentar al doctor Juan José Mura, que nos va a hablar de Phaco Mix. El doctor Mura es residente de oftalmología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hizo su fellowship de glaucoma en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, en Canadá, con el doctor Ahmed. Hizo su fellowship de glaucoma y cirugía avanzada de segmento anterior también allí. Hizo un máster en Administración de Salud en la Facultad de Medicina y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es un reconocido amante del cine. Cuando quieras, Juan José, podés presentar tu ponencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos todavía disfrazados de doctores. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo, a pesar de que la idea es bastante rica, digamos, la Phaco y Mix, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahí estamos. Primero que nada, decir que no tengo ningún conflicto de interés con la presentación, así que por ese lado estamos bien. Y destacar, copiándole un poco a mi amigo Guldev Singh, que el glaucoma está pasando en una etapa que él llama el renacimiento del glaucoma, y que tiene que ver con todos los avances que hemos tenido en el último tiempo en cuanto a exámenes de imágenes, la perimetría, digamos, todas las nuevas drogas que están saliendo y que nosotros todavía no tenemos, pero que han ido saliendo en forma súper frecuente en los últimos años. Y fundamentalmente la evolución de la catarata en un procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Yo creo que eso es fundamental y nos permite, nos entrega, digamos, una gran herramienta que nos permite combinar con muchas otras cosas, y entre ellos todos estos nuevos procedimientos quirúrgicos de glaucoma mínimamente invasivos. Sabemos que la catarata tiene una temporalidad y un pronóstico para la cirugía de glaucoma que depende de la temporalidad de la catarata, y es así como los estudios lo que muestran es que mientras más precoz se haga la Phaco es mejor. Idealmente hacer la Phaco antes de la trabeculectomía, y idealmente tratar de hacer la trabeculectomía una vez que la Phaco esté hecha. No dilatar entonces la cirugía catarata es el primer concepto. Sabemos también, y ya está bastante establecido, que disminuye la presión, tanto en los glaucomas de ángulo abierto, durante periodos tan largos, incluso como 6 a 10 años, y va a depender la baja de presión que obtengamos de la presión que tenía el paciente en el momento de la cirugía. Y eso es más claro aún en los pacientes con glaucoma de cierre angular, en que en los pacientes que están controlados médicamente, la Phaco es equivalente a la Phaco Chávez en controlar la presión intraocular. Y lo más importante, lo que nos reúne aquí ahora, es que permite hacer procedimientos, como el ICP, que es un procedimiento que uno puede asociar, y lo que ya llamamos directamente como Mix. Ahí tenemos varios ejemplos. El Mix partió al concepto, se acuñó, digamos, como recordarán ustedes, el año 2012. Estos dos flacos que están ahí, el doctor Ahmed y el doctor Sahib, fueron los que publicaron en el Current Opinion la descripción, y ellos hablaron en un comienzo de una microincisión ab interno, con un trauma mínimo, eficaz, con un alto perfil de seguridad y una rápida recuperación. Y los primeros procedimientos fueron enfocados al canal de Schlemm, y eso hacía que el resultado fuera con presiones que estaban alrededor de los mid-15, como dicen, alrededor de 15 milímetros de mercurio, y esto hacía que tuviera indicación en los pacientes con glaucoma leves a moderados, como fuimos viendo en el estudio de Ayrus, en que participé yo del año 2008 en adelante. Y esto hizo que se acuñara el término MEX durante un tiempo, y que todavía alguna gente le da vuelta, que es respecto a la efectividad de estos procedimientos. Pero la comparación es injusta, porque estaban comparando estos MIGS con las traves, y estos MIGS, los primeros, los que iban al canal de Schlemm, eran un procedimiento coadyuvante a la facomulsificación que permitía disminuir la PIO de forma modesta pero significativa, y fundamentalmente mejorar la calidad de vida y disminuir el uso de medicamentos. Y esto, a su vez, mejoraba el pronóstico, todas estas características mejorar el pronóstico de una eventual cirugía filtrante futura. ¿Y esto por qué es, digamos, por qué los procedimientos iniciales que se hacían solamente en el Schlemm
no bajan tan bien la presión y no funcionan en pacientes con glaucomas avanzados, por ejemplo, es porque el SLEM y el sistema de drenaje es un sistema que es activo, es un sistema vivo, no es un sistema de cañería que está ahí puesto como uno se imagina en la plomería de la casa. Y por lo tanto, para que funcione, debe tener un sistema de drenaje sin un daño avanzado. Pero luego, esta es una publicación del año del 2012, esta es una editorial de la revista de Glaucoma Today del 2016, en que hay un cambio en la definición de los MIGS. Y esto se da en que se amplía el horizonte, pueden ser ab interno o ab externo, con pequeña o no disección de esclera y con pequeña o no manipulación de la conjuntiva. Y esto hace ahora que en nuestros días tengamos procedimientos que se enfoquen a 3 áreas diferentes, los del canal de Schlemm, que son los primeros que partieron, luego los que van al espacio supercoroideo y finalmente los que van al espacio subconjuntival. Los que van al espacio supercoroideo, como el SIPAS, que ustedes saben que ya está baneado, que fue por un problema técnico de implantación, no por un problema del dispositivo, porque tenían muy buenos resultados. Y hay ahora otros que están en el estudio final, como es el caso del Mini-Jake, que logra tener presiones alrededor de 1 dígito, y los hace muy promisorios. Y por otro lado, los procedimientos que van al espacio subconjuntival han cambiado totalmente el paradigma de los MIGS, de la idea que se tenía. Son muy buenas noticias, porque pasar de aquí, de poder tratarse en glaucomas leves a moderados, a dos tipos que forman ampolla, digamos, hacen que se puedan aplicar en glaucomas severos, entregando un perfil de seguridad mucho más alto que las cirugías tradicionales. Por tanto, entonces sabemos ahora que el MIGS se ha expandido, que puede ser usado en pacientes leves, moderados, incluso en pacientes severos, con disminución de la PIO, que como dije, en los últimos es comparable a lo que uno tiene con la traqueotomía, es mejor importante la calidad de vida, disminución del uso de medicamentos, mejora el pronóstico de una eventual cirugía filtrante, y lo más importante, que permite personalizar el tratamiento. Uno puede combinar estos distintos mix, estos distintos mecanismos, digamos, como cuando combina diferentes medicamentos que tienen distintos mecanismos también, para obtener el mejor resultado. Entonces, el consejo aquí para todos es que mejoren sus capacidades de hacer ginecología, porque ahí está el futuro. Muchísimas gracias. Buenísimo, Juan José. Excelente, excelente. Muy interesante la presentación. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta sobre el tema de los subconjuntivales. ¿Vos considerás que hay un cambio en la eficacia de los subconjuntivales en relación al tiempo de tratamiento que el paciente lleva con uso de gotas? Es decir, ¿las características de la conjuntiva influyen en el resultado que tiene el uso de estos dispositivos subconjuntivales? Absolutamente. Pero es lo mismo que observamos en los pacientes cuando le hacemos una trabeculectomía, digamos. El tratamiento de la conjuntiva previo a la cirugía, yo lo estoy haciendo de regla por lo menos hace 2 años. Porque como sabemos, los medicamentos provocan alergia, provocan inflamación conjuntival, y uno debiera preparar esas conjuntivas dependiendo del grado de compromiso de cada paciente. O sea, yo generalmente parto entre 2 semanas y 4 semanas antes, dependiendo de la gravedad, usando corticoides, usando medicamentos sin preservantes, e incluso durante ese periodo, si es que lo controlan bien con medicamentos, pasar a uso de acetazolamida oral, porque sabemos que es un periodo corto, durante esas 2 o 4 semanas vamos a desinflamar la conjuntiva, y el pronóstico va a ser mucho mejor en el postoperatorio. Así perfecto. ¿Qué gonioprima utilizas, Juan? ¿Perdón? ¿Qué gonioprima usás? ¿Cuál es el que te gusta? Yo uso el típico, el más ordinario, el Swan Jacob, el primero que salió. Me acostumbré con él. Bien. Con respecto a los... Si puede hacerlo con ese, puede hacer cualquier cosa, que es más difícil de usar. Fantástico. ¿Cuál estás usando de los que van en el canal de Schlemm? ¿Cuál es hoy por hoy el de elección que tenés de los dispositivos? Lo que pasa es que yo tengo un conflicto ahí, porque en realidad el Aedrus, que es el que más me gusta, que fue el que participé, digamos, en el desarrollo durante los primeros años, digamos, es el que funciona mejor. Y todos los trabajos muestran que si se compara, un Aedrus es equivalente a 2 AISTEN normales, y es mejor incluso que 2 AISTEN normales, y también es mejor que los Inject. El problema es que lo que tenemos acá en Chile disponible ahora son solamente los iStent. Entonces lo que estoy usando actualmente para
Para SLEM hago GAT con Prolen y hago Cajuc. Te hago una pregunta fácil. Tomando en cuenta la costo-efectividad de todos los mix, ¿cuál elegís? Depende del paciente. Esa es la gracia que tienen los mix, que tú lo puedes tailorize, ¿cachai? Tú lo puedes ajustar a cada paciente. Por ejemplo, el lunes voy a operar a una paciente que tiene un glaucoma de mecanismo mixto, tiene el ángulo un poco estrecho. Entonces le voy a hacer una FACO, y pensaba en hacerle un GAT, pero pensando en que tiene el ángulo un poco estrecho, eso podría tener un mayor riesgo de ser cineques y algo. Voy a hacerle un Cajuc. Entonces con el Cajuc voy a retirar todo el tejido. ¿Te fijas? Para los dos lados. Entonces eso hace más difícil que se ¿cómo se llama? Que cineque. Bien, Entonces, siempre lo dejas con pilocarpina. Perdón, cuando haces un Cajuc lo dejas con pilocarpina. ¿Y cuánto tiempo? Lo dejo generalmente como 3-4 semanas. Fantástico. Uso el comienzo 3 veces al día, los primeros 10 días, después lo bajo a 2 veces al día, y después el último tiempo lo dejo 1 hora antes de que oscurezca. Y mucho corticoide. Mucho corticoide, sí. Bien. Porque a mí una de las cosas que siempre me llamaba la atención o me daba prurito del Cajuc es ese. Es decir, uno daña, porque en realidad uno está haciendo una abrasión sobre el tejido, y cualquier abrasión el organismo no diferencia por qué razón es. Entonces, lo lógico sería una fibrosis en ese sector. Entonces, el riesgo por ahí es después terminar descompensando aún más ese glaucoma de base por las complicaciones de las cinequias que puede generar una mala aplicación del Cajuc. Por eso es importante conversar con los pacientes antes todas estas cosas, el uso de corticoides sobre todo, especialmente en el GAT y en el Cajuc, en que hay riesgo además de ifema. ¿Por qué? Porque se puede dar la cosa que en el postoperatorio tengan hipertensión. Si uno les explica antes que es una posibilidad bastante frecuente que tengan hipertensión, tanto por el uso de los corticoides como por el drenaje del ifema, dependiendo de la mayor o menor cantidad que tenga, eso puede provocar angustia y que estén preocupados del resultado, digamos. Pero uno es esperable que tenga alzas de presión entre el día, no sé, 6 y el día 14, y que después esto empiece a bajar una vez que uno baja los corticoides y ya se completó la reabsorción del ifema. Tal cual. Una preguntita más. ¿Qué vía considerás a futuro que es la que podrá darnos mayor eficacia? ¿La supracoroidea? ¿La subconjuntival? Yo creo, si me preguntáis a mí, en los glaucomas iniciales, digamos, o sea, leves a moderados, yo creo que el SLEM es un súper buen lugar de tratamiento. O sea, IDRUS, o usar Cajuc, o usar un GAT, digamos, en los pacientes más jóvenes. Y yo creo que la supracoroidea no la olvidemos. Yo creo que la supracoroidea es una súper buena opción. Tiene la ventaja que es lo que uno busca al comienzo, que no queda nada para afuera, ¿cachai? No queda ampolla, no tienes que preocuparte de la mitomicina, que la que va para allá, para acá, las inyecciones, etc. Y los resultados eran súper buenos. Yo creo que el CyPass no era malo, estaba desprestigiado nomás, pero era bueno, era una súper buena cirugía. Fue un problema de los anillos, eso ya está absolutamente claro, lo que muestra desmenuzando fino, digamos, cuántos anillos estaban. Mientras más anillos quedaban fuera del ángulo, más descompensación corneal. Y finalmente los pacientes que no quedaba ningún anillo, sino que quedaba solamente la cosa inicial, tenían una pérdida endotelial que era muy parecida a los controles. Entonces, yo creo que el camino va a haber un revival importante, especialmente con esta cosa nueva que le digo yo al mini-jet, y un súper buenos resultados. Una cifra, así que bien. Buenísimo. Gracias, Juan José. Ana, seguimos con el doctor Becerra. Bien, vamos a presentar al doctor Becerra. El doctor Becerra nos va a hablar, fue fellow en glaucoma, del Glaucoma Center en Buenos Aires, Argentina. Un excelente estudiante ha sido acá, he tenido la oportunidad de compartir varias cosas con él. Médico del staff de glaucoma de la Kaufer Clínica de Ojos. Un placer compartir con esto y poder moderar tu charla. Él nos va a hablar de FACO-EPNP. Bienvenido, doctor Nico. Muchísimas gracias. Se ve bien ahí, ¿no? ¿Y se escucha? Perfecto, Nico. Bueno, fantástico. Vamos a hablar un poquito de FACO-EPNP.
Bueno, esto parte ya lo dijo el doctor Mura, porque se asocia el glaucoma y la catarata. Por un lado, a mayor edad tenemos mayor incidencia de glaucoma y de catarata. Aproximadamente de un 4 a un 10% de los pacientes que presentan una catarata clínicamente significativa también tienen glaucoma. También con el envejecimiento de la población tenemos más incidencia de glaucoma y de catarata. Por otro lado, las cirugías de glaucoma suelen ser cataratogénicas. Aproximadamente de un 30 a un 50% de los pacientes que se realiza una trabeculectomía, al cabo de 5 años van a tener una catarata clínicamente significativa. La catarata puede generar glaucoma, como el cierre angular primario y el glaucoma por cierre angular. También la pseudoexfoliación capsular puede generar glaucoma y catarata. Después distintos medicamentos, como los corticoides, pueden generar glaucoma y también catarata. Los traumatismos, bueno, también pasa lo mismo con eso. Entonces, ante la presencia de glaucoma y catarata, ¿cuáles son las opciones que tenemos o qué podemos realizar? Podemos operar de catarata, podemos operar de glaucoma, podemos operar de catarata y glaucoma al mismo tiempo, o podemos operarlos en tiempos diferidos. Si elegimos la primera opción, que es operar de catarata, la pregunta que nos tiene que surgir es si la FACO baja la presión. Si uno se fija y se ve los pacientes con cierre angular primario, bueno, si tenemos que realizar una cirugía, la cirugía a realizar es una FACO. Pero en los pacientes que tienen glaucomas de ángulos abiertos, si bien disminuye la presión y está más que estudiado, que aproximadamente un 14% a los 2 años y un 9% a los 3 años, si bien, y se sostiene en el tiempo, por ahí 10 años o más, se mantiene ese descenso, lo que hay que tener en cuenta es que por ahí no tenemos que utilizarlo como una cirugía para descender la presión de glaucoma, digamos. Para cirugía de glaucoma, principalmente, o sea, para el aumento de la presión, cirugía de glaucoma. Lo que puede pasar, por ejemplo, un paciente que tenemos con 25 de presión, si bien va a disminuir la presión 2 o 3 milímetros, si bien es estadísticamente significativo, clínicamente el paciente va a quedar con la presión alta. Entonces, en este caso, bueno, tener en cuenta que si bien nos baja la presión, no es lo que deberíamos hacer en primera línea. Por otro lado, la segunda opción, si operamos de glaucoma para que no vaya progresando el paciente y dejamos la cirugía de cataratas para después. ¿Qué sucede con esto? Bueno, hay distintos estudios. La mayoría coinciden que si realizamos una FACO después de una trabeculectomía, tenemos mayor chances de falla de ampolla. Algunos estudios dicen que si lo hacemos antes de los 2 años, aumenta la chance de fracaso, y otros que si se realizan después de los 24 meses, tenemos menos chances. Y hay otros que dicen que, bueno, no, que siempre se asocia con una falla de ampolla, y mientras más corto sea el periodo entre la trabe y la FACO, más chances tenemos de que falle. Y bueno, y si operamos catarata y glaucoma al mismo tiempo, lo que vamos a generar es una reducción de ingreso a quirófano y los tiempos de anestesia. Vamos a controlar la presión con la cirugía de glaucoma y vamos a mejorar la agudeza visual sacando el cristalino. Evitamos el fracaso de la ampolla secundario a la FACO posterior. Evitamos la progresión de glaucoma en relación a realizar una FACO sola. Y la eficacia es ligeramente inferior en la reducción de la presión comparado con trabeculectomía sola. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos una trabeculectomía sola y lo comparamos con una facotrabeculectomía, la facotrabeculectomía tiene un poco menos de eficacia. Entonces, ¿por qué en este caso combinaríamos una EPNP con una FACO? Porque si bien en los pacientes que hacemos facotrabeculectomía baja la eficacia, si hacemos una FACO-EPNP no disminuye esa eficacia en cuanto al descenso de la presión. Por otro lado, es una cirugía que es muy predecible, si es muy segura, tanto intra como postquirúrgica. Si la cirugía salió bien, al otro día ya sabemos cómo va a estar el paciente. Por ahí podemos tener presiones muy bajitas, pero siempre tenemos cámara. Es una cirugía muy, muy noble. Y si lo comparamos o lo estudiamos en pacientes con glaucoma muy avanzado, lo que vemos es que la PNP se asoció con un descenso significativo de la presión, una estabilidad del campo visual, y algo que no es menor, y si bien es poco frecuente, digamos, en la trabeculectomía, pero el wipeout es esa pérdida irreversible que sí se puede producir una trabeculectomía, pero que no está descrito, digamos, en la EPNP. ¿En qué caso combinaríamos una FACO con una EPNP? Bueno, en un contexto de un ángulo abierto con un trabeculado libre. Siempre que tenemos un trabeculado que lo podemos visibilizar, que lo vemos bien y no está tapizado con ni restos mesodérmicos, ni aceite de silicón, ni nada de eso, bueno, en ese caso podemos realizarlo. Si tenemos un paciente que está en terapia médica máxima y también tiene catarata, bueno, ese es un paciente candidato. Si tenemos la presión que está descompensada y catarata, bueno, también se puede realizar. Si tenemos pacientes, por ejemplo, con un alto riesgo de trabeculectomía, un paciente que hizo una expulsiva en el ojo contralateral,
un paciente que es miope muy alto, que tuvo desprendimiento de retina y no queremos esa hipotonía de la trabeculectomía que puede pasar, bueno, en ese caso también, y en los glaucomas, bueno, terminales por el WIPAC también es una opción para tener en cuenta. Pero bueno, ¿en qué caso no podemos realizarla? Si tenemos, por ejemplo, un cierre angular orgánico, si el trabeculado ya no está viable, no podemos realizar la EPNP. Si tenemos gonodigenencias altas que nos tapizan el trabeculado, pasa lo mismo. Los glaucomas de origen inflamatorio, que bueno, igual que para la trabeculectomía, ¿no? El neovascular, el uverítico, por ahí no son las mejores indicaciones. En glaucoma post cirugía retinal y bueno, y un montón de cirugías más en las cuales tenemos el ángulo que está alterado. ¿Cómo hacemos la cirugía? Bueno, lo que comenzamos con la cirugía de PNP, haciendo los primeros pasos, hacemos un punto de tracción, habitualmente lo hago con un CEDA 8.0, después hacemos anestesia subconjuntival y subtenoniana, hacemos la apertura y divulsión de la conjuntiva, ahí habitualmente me intento ir bien posterior, de forma medio oblicua, tratando de evitar el recto superior, que suele tender a sangrar. Hacemos una diatemia que tiene que ser suave, tratando de no cauterizar demasiado sobre la tapa escleral para que no se distorsione mucho, pero bueno, si sangra hay que cauterizar. Hacemos el trazado de la primera tapa escleral de más o menos 5 por 5 milímetros, a un espesor a una profundidad del 40% aproximadamente. Ahí adelanto un poquito. Si vemos que sangra mucho, vamos cauterizando. Y luego de hacer esta primera parte de la EPNP, seguimos haciendo la FACO. La FACO de características normales. Lo que sí es importante de esto, es una vez realizada la FACO, tratar de sacar la mayor cantidad posible de visco, por lo menos en el sector donde vamos a hacer la EPNP. Porque una de las cosas que nos indica que la EPNP filtra o no es ver cómo va percolando el líquido. Y bueno, si dejamos mucho visco va a percolar poquito. El tallado de la segunda etapa es de aproximadamente 4 por 4 milímetros. Vamos a una profundidad, bueno, bastante importante, más o menos a un 90%. Si se fijan, se ve más oscurito ahí la uvea. Ahí trato de no cauterizar demasiado, pero bueno, si tenemos vasos que sangran, o le ponemos viscoelástico o le hacemos una cauterización. Ahí hacemos el tallado de la segunda etapa. Llegamos hasta el trabeculado, pasamos por encima, y luego empiezo a peinar la segunda etapa para ir liberando todo el tipo de adherencias que pueda llegar a tener, y llegar más hacia córnea clara. Si ustedes se fijan acá, en este sector, vamos a ver que ahora secamos y que no filtra nada del trabeculado todavía. Si se fijan, está todo seco. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía no sacamos los elementos de máxima resistencia, que es la pared interna del conducto Schlemm y el trabeculado yuxtacanalicular. Bueno, ahí extraemos el segundo flap, y fíjense que está todo completamente seco. Ahí cortamos con mucho cuidado, porque si uno tracciona demasiado se puede llegar a perforar. Ahí enganchamos la pared interna del conducto de Schlemm, lo hacemos con la pinza de Mermud. Destechamos y ahí van a ver cómo empieza a filtrar. Fíjense que queda bien duro. Esa parte, la parte que sacamos del conducto de Schlemm, sacamos hacia los dos lados. Y bueno, luego cerramos yo cierro habitualmente con 2 puntos de nylon 10-0. Hay algunos que le colocan un punto y otros que directamente no le colocan. Yo siempre le pongo 2 puntos porque me da miedo que el paciente pueda llegar a tener algún tipo de traumatismo o algo en el postquirúrgico inmediato. Entonces me quedo más seguro. Y después cierro conjuntiva con habitualmente 2, 3 o 4 puntos de CEDA 8.0, puntos separados. Una cosa que me olvidé decir, que no apareció en el video, es mientras tallamos después de tallar la primera etapa y antes de empezar la FACO, ahí colocamos los antimetabolitos. Y bueno, y lo lindo, digamos, también de esto de la FACO de PNP es que a las 24 horas postquirúrgico vemos este ojito. Si uno se fija sin levantar el párpado, se ve una cámara anterior como si fuese nada más que una FACO, y cuando uno hace que el paciente mire hacia abajo, ahí se ve la cirugía. Así que bueno, muchísimas gracias. Excelente, Nicolás, buenísimo. Muy interesante. Lo que es interesante también es el tema de formación de ampolla. Viste que hay grupos de PNP que hablan que no les gusta tener ampolla y otro grupo que sí gusta tener ampolla. Yo soy de las que defiende la ampolla y veo que las cirugías con el PNP con ampolla me parece que tienen un poquito mejor de funcionamiento en cuanto a control de presión. Lo mismo en el caso de algunos
mix que han trabajado sobre el espacio subconjuntival, ¿no? Sí. No sé Sí, tú. yo creo que es fundamental. Tener una buena ampolla va a hacer que la presión final sea mucho menor. Me parece que yo estoy muy a favor de la ampolla y el uso de antimetabolitos. Dos preguntas, para- Nico. Sí. ¿No haces viscodilatación del canal de Schlemm con Hilon o por ahí usás algún implante reabsorbible o no reabsorbible? Algunas veces utilizo el Snopper Clip. Pero bueno, por un tema de costos, que es carísimo acá en Argentina, por ahí se utiliza muy poquito. Pero si no, sí, utilizo eso. Pero no la viscodilatación. Porque ya que estás ahí con toda digamos, la anatomía del ángulo expuesta, no sé. Vos, Ciro, ¿qué pensás? ¿Hay que hacer ahí una viscodilatación? Yo lo que pienso es, no en cirujanos que tienen mucha experiencia como Nicolás, sino en cirujanos que están comenzando la técnica. Es importante que ese paso lo hagan. ¿Por qué? Para saber realmente cómo disecaron. Porque si no encuentran bien el canal y esas cosas, y cuando uno está empezando la técnica, a veces puede encontrarse con dudas de ciertas cosas. En cuanto a si hay diferencia entre la viscocanalostomía y la PNP, en la bibliografía no es muy relevante. Eso es lo que más o menos pienso. Hay un paso Bien, gracias. importante que marcaste ahí, que no lo comentaste, pero lo hiciste muy bien en el video, que es cuando empezás a tallar el flap profundo, ubicás la uvea. O sea, llegás al plano de poder visualizar, prácticamente te queda una lámina de micrones separando la esclera de la uvea. Y ese es el verdadero plano donde vos tenés que empezar a trabajar para que no te quede un lecho demasiado grueso. Porque uno de los errores que se comete normalmente en la etapa de aprendizaje es el tallado del flap profundo, la gente tiene miedo de perforar, entonces termina sacando poco lecho y eso hace que quede una pared muy gruesa, entonces haya mucha dificultad en la percolación. Exacto. Excelente. Sí, eso tiene que ser, uno con 15 grados tiene que llegar al plano y hasta que no llega al plano no puede seguir con el mini crescent. Eso, porque si no uno queda en un plano superficial y después no va a llegar nunca al conducto de Schlemm. Entonces, sí, eso es fundamental. Estar siempre en plano, ver que esté medio oscurito por debajo y bueno, y ahí llegas sin problemas al conducto. Y el avance también de 1 o 2 milímetros por encima de la zona gris, sobre córnea clara, eso también es importante para asegurarte que ese área te queda libre. ¿Topicás Tal con cual. antimetabolitos ahí? Algunos le pasan una pincelada. No, habitualmente no. Siempre José. utilicé 5 segunditas y actualmente empecé con la mitomicina subconjuntival subtenoniana al 0,1%, 0,1 mililitro. Y hasta ahora me viene bastante bien, igual son poquitos casos, pero sí, me gusta mucho más. La ampolla es más difusa, más linda. Yo diría que la no penetrante es la cirugía más bonita del glaucoma. Es bonita, sí. Y es muy noble. Lo que tiene es que si uno hace la cirugía y la cirugía terminó bien, uno se va a dormir tranquilo a la casa. Que por ahí no pasa con la trabeculectomía o con otras, que uno por ahí hace una cirugía que dice fantástica, sale perfecto, uno se va contento, y a las 48 horas viene el paciente atalámico, viene con desprendimiento coroideo, viene con un montón de complicaciones. Con la EPNP es muy, muy difícil que algo de eso pase. Por ahí tiene la presión de 0, 1, 2, pero la cámara siempre la tiene formada. O sea, tener hipotalamia o atalamia es casi imposible. Yo no sé si lo vi alguna vez. En una que no se perforó, ¿no? Si se perforó, ese es otro tema. Pero tiene eso, ¿no? Que es muy noble. Claro, exacto. ¿Haces Incluso, aperturas? Otro importante de esta cuestión es que tiene que ser, como dijiste tú, súper reglada. El hecho de hacer el primer flap, parar y hacer la faco y después seguir, yo diría que es clave, porque al comienzo no se hacía así, porque tú eres muy joven, entonces no sabes, pero cuando recién partió la esclerotomía no profunda no penetrante, se hacía la esclerotomía profunda no penetrante, hacía la faco y reventaba ahí la ventana. Claro. Bueno, eso es fundamental.
Y otro punto muy, muy importante es, cuando uno hace la cirugía combinada, habitualmente se va desvalvulando algo porque uno va traccionando el segundo flap. Fundamental, cuando uno llega hasta el trabeculado, nunca más reponer cámara, porque es peligroso, porque estás a nada de que se te perfore. Entonces, tener muchísimo cuidado, que nos ha pasado algunas veces, se formaba cámara y De se te venía hecho, listo. cuando nosotros hacíamos, le bajábamos un poco la presión justo antes de terminar. Le bajábamos un poco la presión en la cámara anterior. Abrí un poquito la paracentesis, para que el ojo estuviera blando y ahí seguir. Exacto. Tal cual. ¿Haces goniopuntura al final, en algunos casos? ¿Con el Sí, YAG? sí, hacer bastante goniopuntura habitualmente a tiempo más diferido, pero sí, es algo que suelo realizar. Antes de comenzar con algún medicamento hipotensor, en general siempre hago goniopuntura. Igual, nosotros publicamos un póster, me acuerdo, no me acuerdo, hace mucho tiempo cuando estaba en el Fellow, y el rendimiento de la combinación uso-mitomicina más implante era mejor que hacer las cosas por separado y no hacerlo, obviamente. O sea, mientras más cosas le ponía, era mejor. Sin nada funcionaba X, con mitomicina funcionaba X más 1, con el implante X más 1, pero si hay mitomicina más implante, el resultado era aún mejor y la sobrevida mejoraba. Y Sí. la acupuntura se consideraba parte del procedimiento, ¿para qué estamos con cuentos? Exactamente, no se considera una complicación tener que hacer una complicación. goniopuntura, sino que algo que ya está previsto que posiblemente el paciente lo requiera. Y es parte también de mantener esa ampolla que funcione bien. A mí lo que me ha resultado más cómodo es hacer en la combinada, es hacer el segundo flap y llegar hasta el espolón. Y ahí uno para. Ahí va la faco, y después vuelve a hacer la ventana trabéculo-semética y esa zona crítica. Entonces, pero igual el segundo flap es algo personal, igual eso es variable con cada uno, pero a veces con el ojo estando más formadito, a veces uno tiene más el feeling. Sí, lo más Sí, yo sencillo también. es sí, algunas veces es mucho más sencillo, digamos. Más que si te pasas un poco más, después se está cortando clavo con la faco. Bien. Bueno, buenísima tu técnica, Nicolás. La verdad que muy bueno, muy bueno. Vamos a continuar ahora con el doctor Juan José Miro Quesada. ¿Estás listo, Juan José? Sí, cuando quieran. Bien, el doctor es especialista en glaucoma por la Foscal, es docente asociado a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y además es glaucomatólogo en la clínica CEDCO y Medicer. ¿Podés compartir pantalla? Claro que sí, ya voy. ¿Ahí me ven? No se ve la pantalla, solo vos. ¿No? Dame un segundo. Pero yo puse short screen. Ok, ya. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí Ahí va. perfecto. Listo. Ok, bueno. Yo, como saben, voy a hablar de la cirugía combinada con facotrabeculectomía. Es la cirugía que yo realizo más con respecto a glaucoma y catarata. Principalmente porque es en la que más experiencia tengo y segundo porque pues me gusta que logra unas reducciones dramáticas de la presión intraocular y acá vemos pacientes, usualmente los pacientes llegan al servicio de glaucoma cuando ya están manejados por oftalmólogos generales, a veces ni siquiera por oftalmólogos generales sino por médicos generales y llegan poco tarde a la consulta. Bueno, como ustedes saben, los conceptos pues, de la cirugía de catarata, está la cirugía intracapsular, la cirugía extracapsular y la cirugía por facoemultiplicación con sus múltiples variantes de cirugía de divide y conquista, stop and chop y múltiples formas de sacar el núcleo. Lo mismo con respecto a la cirugía de glaucoma, donde hay numerosos abordajes con múltiples técnicas. Está la cirugía convencional, tanto la penetrante como la no penetrante, los MIGS, los tratamientos ciclodisruptivos y los dispositivos de filtración valvulados. Entonces, la facotrabeculectomía básicamente pues, es una fusión de la combinación de los dos procedimientos que más se realizan
tanto en catarata como en cirugía de glaucoma, y contra pues, los procedimientos contra los que se comparan todas las nuevas técnicas quirúrgicas que van apareciendo. Sin embargo, pues será la mejor opción en los casos en que coexistan catarata y glaucoma. Es la opción más adecuada o segura, sobre todo ahora en la era de los MIGS. Pues como ya estamos viendo, definitivamente no son más seguros que los MIGS, pero pues vamos a contestar de todas maneras las preguntas en la charla. Las ventajas, como ya lo dijo Nicolás, es de que en un solo tiempo quirúrgico se resuelven dos problemas. Se resuelve la transparencia de los medios, incluso puede ser hasta cierto punto, se puede resolver un problema refractivo, y al mismo tiempo resolvemos el problema de la presión intraocular tratando de controlar el glaucoma. Requiere una sola anestesia, un solo ingreso a salas, de hacerlo en dos tiempos distintos. Como ya sabemos, la cirugía de trabeculectomía es cataratogénica, y hacer una cirugía de catarata posterior a la cirugía de trabeculectomía, como también ya lo dijo Nicolás en la charla anterior, pues puede generar una falla de la ampolla. Además, tener en cuenta los factores socioeconómicos, por lo menos aquí en Colombia, yo creo que en la mayoría de países de Latinoamérica es similar, donde muchas veces los pacientes se pierden, no tienen acceso a los servicios de salud, y esto hace que los tiempos entre estas dos cirugías puedan alargarse, prolongarse y tener más riesgos de complicaciones a posteriori. Las desventajas, pues, es la mayor posibilidad de complicaciones quirúrgicas y posoperatorias, las inherentes a la cirugía de FACO, de la cirugía de trabeculectomía, incluso un poquito más de riesgo de infección posoperatoria, mayor tiempo quirúrgico, evidentemente, y una curva de aprendizaje un poco más larga. Las desventajas con respecto a hacer la cirugía en tiempos distintos, digo yo. La técnica quirúrgica, hay múltiples variantes de la técnica, desde la vía de acceso conjuntival, que si es base limbo, que si es base fornix, uso de o no de antimetabolitos. Yo personalmente siempre uso antimetabolitos, la literatura también ya es muy clara con respecto a que el éxito de la trabeculectomía con antimetabolitos pues es mayor. Si se usan, cuál utilizar y cuál vía de aplicación, tipo y tamaño del flap, que si es de 3x3, que si es de 3x4, que si es más grande, que si es más pequeño, que si es triangular, que si es lineal, puertos de ingresos para cada procedimiento, digo, puede ser por la misma vía de la trabeculectomía, realizar la facomultificación, o por vías distintas. Aquí voy a presentarles la manera en la que yo realizo la cirugía combinada. Yo también realizo ingreso vía subconjuntival, vía subtenoniana, coloco la mitomicina diluida, luego abro base fornix, hago un tallado de la esclera, siempre tratando que sea un cuadrado. Exacto. Luego de tallar la esclera, pues la esclera, perdón que no lo puse, pero la esclera la tallo más o menos a una profundidad del 50%. Luego de haber hecho esto, realizo la facomulsificación por dos vías, por dos puertos distintos, ya, córnea clara. Siempre utilizo técnica de divide y conquista, salvo que sea una catarata muy dura, en esos casos a veces chopeo, pero usualmente hago cirugía extracapsular abierta convencional. Entonces, ya termino. Se quitan todos los restos de catarata. Se coloca el lente intraocular y aprovecho, en este momento aprovecho que todavía hay viscoelástico para poder realizar tranquilamente el ingreso a cámara anterior por una stab incision y realizo el ostium tratando de que no salga demasiado iris, tratando de canalizarlo. Luego realizo una iridectomía, coloco las suturas y verifico la filtración. En este momento realizo un lavado al viscoelástico y dejo solamente solución salina. Y el momento que a mí me gusta de la tracción de las suturas que a mí me gusta, utilizo 9 ceros, es el momento en el que, como ustedes vieron, uno aprieta un poco los lados de la herida y
y se moja el algodón. Luego realizo pues un cierre hermético de la conjuntiva, un punto de Terry deslizante para que quede bien tapizada la conjuntiva del limbo esclerocorneal. Y luego realizo una sutura para terminar de tapizar, una sutura larga, un punto invertido. Y la idea es de que al terminar, evidentemente, quede una ampolla completamente hermética. Incluso posterior a esto, yo hago un poquito de presión sobre la conjuntiva, donde están las heridas de la esclera, y miro que se forme la ampolla efectivamente. Siempre dejo un poco de aire en cámara anterior, pues le da un poquito más de estabilidad a la cámara, y como pues uno se va, tal como dice Nicolás, uno se va a descansar pues un poco más tranquilo en los casos de cirugía con facotrabeculectomía. Entonces, pues, ¿qué es lo que dice la evidencia con respecto a la cirugía de trabeculectomía? Con respecto a realizarla combinada o en dos tiempos, pues que no hay mucha más diferencia, no hay mucho, mejor dicho, no hay mayor o menor éxito en realizar la cirugía por una sola vía o por las dos vías. Vimos que realizar la trabeculectomía sola versus realizar la cirugía combinada, pues tiene un poquito más de éxito, pero pues no es significativo. No hay alteraciones refractivas mayores con respecto a realizar la cirugía de catarata al mismo tiempo, o realizarla antes o realizarla después. De pronto, a la hora de planear la cirugía, en los casos de astigmatismos previos, de pronto sí sería un poquito más útil hacerla después para poder poner un lente tórico con una buena efectividad. En una cirugía por trabeculectomía, pues poner el lente tórico es un poco arriesgado. Muchas veces hay que hacer un poco más de tracción, sobre todo si está hiperfiltrando, y uno requiere poner puntos transfixiantes. Con respecto a los MICS, pues es evidente que los MICS son más seguros, pero la trabeculectomía en general logra reducciones de la presión intraocular mayores, y pues nuestro objetivo final es eso, es lograr que los pacientes logren la menor presión intraocular para evitar progresión. Las indicaciones principales, pues con respecto a la facotrabeculectomía, las indicaciones desde que haya catarata y haya glaucoma se puede realizar. Sin embargo, es más efectiva en los glaucomas inducidos por el cristalino, donde se va a quitar el cristalino, que es parte del problema. Los cierres angulares, facolíticos o facoanafilácticos. En los pacientes, como ya lo dije antes, con factores socioeconómicos, esto acá es muy frecuente, pacientes que llegan una vez a glaucoma y luego uno no los vuelve a ver sino hasta dentro de 2 o 3 años. Y cuando llegan, usualmente ya están muy complicados o incluso ciegos. Ojos únicos o cataratas bilaterales, en la que pues hay que resolver el problema de una sola vez para que el paciente pueda tener una calidad de vida pronta. Recomendaciones, pues tener una curva quirúrgica adecuada, sentirse cómodo, si es por una vía o por dos vías, finalmente no es tan importante eso, sino cómo se siente uno de cómodo a la hora de realizar el procedimiento. Si uno prefiere colocar la mitomicina en esponja o colocarla inyectada, también. Mi recomendación es sentirse cómodo para la cirugía. Y planear los casos bien en la consulta previo a la cirugía, en la consulta prequirúrgica. Muchas gracias. Excelente, Juan José. Gracias. Podés dejar de compartir pantalla. Una pregunta. En un momento puede ser que escuché que si tenías que colocar un lente tórico, primero haces la trabeculectomía y después la faco, ¿no? Sí, prefiero hacerlo así, por lo que pues uno no sabe, a veces hay que suturar, de pronto la herida, por ahí te queda la herida de ingreso un poquito más larga y tienes que poner un punto para eso te genera un cambio en el astigmatismo y bueno. Bien, y cuando haces eso, después cuando vas a hacer la faco, ¿tomás algunas precauciones, algunos recaudos distintos teniendo la trabeculectomía previa en relación a un paciente que solamente le colocas un lente tórico? ¿O haces la misma? Usualmente bajo bastante los parámetros de cirugía, obviamente dependiendo de la dureza de la catarata. También intento colocarle manitol previo al procedimiento, de manera que pues dé una mejor profundidad de cámara y sea un poquito más fácil, un poquito la manipulación. Fantástico, excelente. Perfecto. ¿Y antimetabólicos qué utilizas? ¿Perdón?
como antimetabólitos, ¿qué utilizás? Siempre utilizo mitomicina. Siempre utilizo mitomicina diluida, la coloco subtenoniana. Vi que tú lo hacías similar. He tenido Sí. muy buenos resultados con eso. Incluso mi tesis de grado de glaucoma fue pues, hacer una descripción de las ampollas posterior a 2 años posterior a mitomicina inyectada. Y la verdad es que es muy bueno. No hay mayores complicaciones con respecto al uso de esponjas. En cuanto a la recuperación y el manejo con los masajes en el postoperatorio, ¿cómo solés hacer? Porque no es por el tema del movimiento o el desplazamiento de la lente en los primeros 15 días. Sí, cuando tengo que poner un lente tórico, pues intento hacer una suturolisis más temprana. Usualmente la hago a la semana y hago un masaje muy suave. Usualmente me va bien de esta forma. No intento no hacer masajes ni instruir al paciente en hacer masajes. También coloco mucho calor local para tratar de mejorar pues, un poquito la fluidica del humor acuoso y dilatar un poquitico las heridas de la esclera. Pero solo eso. Juan José, perdón, ¿tenés más o menos una idea del astigmatismo inducido por la ampolla? Porque vos haces base Fornix y la sutura está bien ahí en limbar, digamos. Sí, el astigmatismo inducido por la ampolla calculado, porque también ya había habido, hemos trabajado un poquito en eso. Usualmente puede ser de hasta 1 dioptría y media, pero a las 2 semanas o al mes yo suelo retirar esa sutura, ya cuando está la conjuntiva bien fusionada a nivel del limbo, y usualmente regresa casi 1 dioptría, o sea, finalmente es media dioptría de diferencia. Y lo que yo he visto que la refracción final en los pacientes que uno hace facotrave, recién podés decirle que el anteojo es definitivo a los 3-4 meses posterior a la cirugía. Es muy importante. Y el primer mes suelen no ver absolutamente nada de la fluctuación que tienen en la migración de la curvatura corneal. Yo he tenido pacientes que porque no les ha suturado más la conjuntiva para hacerla bien sellante, te quedan con astigmatismo de hasta 2 dioptrías. Eso sí. me ha tocado. Total, yo sé que después se suelta y se mejora, pero el paciente está preocupado porque dice, bueno, no veo bien. No, y le digo, olvídese que por 2 meses su visión no es buena. Usualmente yo corto esa sutura al mes, a veces incluso a las 2 semanas, pero usualmente luego al mes, a las 2 semanas, me ha pasado que se me ha abierto la ampolla y me ha tocado volver a resuturarla. Pero sí, usualmente después del mes no he vuelto a tener problemas. Pues sí, regresa muy bien el astigmatismo. Como tú dices, el paciente está muy ansioso por ver, efectivamente, pero pues hay que darles un poquito de calma, ¿no? Yo prefiero hacer, si tengo que hacer una facotrave, la reservo para, como bien planteaste en tus diapositivas, pacientes que tienen glaucomas, generalmente con mucho daño, pacientes que tienen ángulos estrechos y que uno tiene que hacer sí o sí la extracción del cristalino y además uno necesita una cirugía de glaucoma rápidamente. Si tengo que elegir, prefiero la faco y al mes hacerle el glaucoma. O sea, si veo que puedo pilotear, es decir, bueno, patear poquito para adelante la trabeculectomía, prefiero hacer una faco con una lente monofocal, asegurarme que esa faco está bien, y después en hora 12 hacer una trabeculectomía prolija para tener un buen manejo del masaje y toda la parte de procedimientos posteriores. Bien. Una preguntita para Nicolás y para Ciro, que hacen EPNP. Con respecto al astigmatismo residual, considerando que la EPNP, el flap, es más grande, y uno de alguna manera produce un adelgazamiento, digamos, de la tensión escleral en el sector superior. ¿Qué notan con respecto al astigmatismo residual? Y yo en lo particular no noto grandes cambios del astigmatismo, por un 0,75, pero no mucho más que eso en general. Pero bueno, no mucho más que eso. ¿Vos, Ciro? No sé. La verdad que no. Yo hago 5x5 estilo Stegman. Sí. A no ser que ancle mal un punto atrás, y después, bueno, después trato de anclar la conjuntiva para que no
para que no invada. Para mí eso también es importante, porque Ex- si invade Sí, la córnea, cambia todo. exacto, Si la exacto. conjuntiva invade la córnea, entonces yo hago un cierre tipo Weiss modificado en las filtrantes, que eso, la verdad que no tengo un seguimiento exacto, ¿no? Pero no he notado cambios relevantes con ese cierre Bueno, y no, en el vos sabés astigmatismo. Siempre y cuando, y en cambio antes, cuando hacía 2 puntos en los extremos, se hacía colchonero y a veces me invadía córnea, la conjuntiva y no respetaba el limbo, ahí notaba, era muy variable. Podía tener casos de astigmatismo importantes. no hay muchos casos y así publicados de astigmatismo inducido por post-EPNP, sí, sí post-TRAVE. Pero bueno, la realidad es que si uno apuesta a una cirugía facorefractiva en un paciente por ahí que tiene altas expectativas, yo prefiero elegir una faco-EPNP, que tenés De por ahí acuerdo. un procedimiento mucho más seguro en lo que es inflamación, mantención de la cámara, ¿no? Me parece a mí. La ampolla de la EPNP es mucho menor también, ¿no? Claro, No es, realmente no hay problemas refractivos con la ampolla, exacto, exacto, ni tampoco molestia al paciente. exacto. Bien, ¿continuamos o hay alguna otra preguntita para Juan José? Yo Continuamos. creo que continuamos. Vamos a seguir ahora con el doctor Ciro Bianchi. Empezar a compartir pantalla, Ciro. El doctor Ciro Bianchi es cirujano de segmento anterior, hizo su fellow de córnea y cirugía refractiva en el APEC en México. Además es director del Banco de Tejidos del Ministerio de Salud de Chile. Bienvenido, gracias por estar, Ciro. No, gracias a ustedes. Catarata en una paciente con miopía elevada, corregida con lente Artisan hace como 16 años, y a su vez presenta un glaucoma primario de ángulo abierto no controlado con tratamiento médico. 54 años, trabaja en un turno en una fábrica de 16 a 24. Esto le dificultaba la colocación de la prostaglandina. El ojo, vamos a hablar solamente del ojo izquierdo en este caso. Ojo izquierdo, miopía elevada, tratada con lente Artisan en el año 2007, una cirugía exitosa, fue por otro cirujano, por un cirujano que sabe hacer muy bien la técnica, y con profundidad de cámara correcta, todo. Glaucoma primario de ángulo abierto con poca adherencia a tratamiento médico desde el año 2006. Cuando me llega a mí, estaba tratada con timolol y latanoprost en la noche. Y con eso regulaba, en la consulta tenía una presión de 9, a pesar de tener una córnea muy delgada, 466. Por ahí. El examen de agudeza visual con corrección, 20/70, con más 225 y un astigmatismo chico, y una keratometría de un cilindro de 1 a 110. La presión estaba normal en ese momento, de 9, con timolol y latanoprost. Presentaba una incisión corneal, a través del cual le habían colocado el lente Artisan de 6,5 milímetros, catarata subcapsular posterior, N1P4, un lente de Artisan de 6 milímetros estable, una iridectomía superior extensa con adherencia de iris a la córnea en un pilar del iris, y un disco inclinado con excavación importante. Tenemos la presión, originalmente en el año 2006, una presión de 20, que ella tiene en la paquimetría tiene 474. La curva de tensión está controlada, pero ella narra claramente que no puede colocarse los medicamentos por su trabajo. Y bueno, la microscopía especular está en 1825, ahí vemos también el cálculo del lente intraocular para el lente fáquico. Vemos la evolución del campo visual del año 2006 al año 2020, con una importante pérdida en el hemicampo superior, que tenía el BFI en 55% actualmente. Bueno,
el mapa panorámico. Bueno, entonces, en resumen, tenemos una catarata con un lente Artisan por delante, y a su vez un glaucoma que con tratamiento médico no había sido de mal control durante muchos años, a pesar de que regula con el tratamiento, pero ella no lo puede cumplir. La estrategia que teníamos dudas entre dos estrategias. Una era la que hicimos, el retiro de Artisan y hacer la FACO a través de incisión corneal de 6,5 milímetros en un tiempo, y después hacer la cirugía no penetrante. Y es decir, acá yo vivo en Chile, no tenemos mix, por ejemplo, el Einstein Inject creo que podía haber estado indicado en este caso. El Hydrus tampoco lo tenemos. Y a su vez, yo la técnica, si bien tengo experiencia con Einstein, el normal, mis resultados han sido mejores con la cirugía no penetrante. Entonces, realizamos en dos tiempos. En la primera cirugía hicimos el retiro de Artisan por la incisión superior corneal de 6,5 milímetros. Ahí teníamos la duda justamente en cuanto al riesgo del astigmatismo. En el fellow mío, yo pude hacer un trabajo de astigmatismo en lentes fáquicos y nos era mejor y más reproducible cuando la incisión era limbar. Inclusive nos íbamos un poquito más atrás y hacemos un túnel chico, pero en este caso no queríamos tocar la conjuntiva por la cirugía de glaucoma que íbamos a hacer después. Hicimos un cierre parcial hasta 2,75, después de sacado el lente, hicimos la FACO. Hay cierta inestabilidad de la cámara en esta cirugía cuando se hace así, y más después de medio de la pandemia. Esto fue en agosto, después de 6 meses que no entramos prácticamente a quirófano. Y bueno, en un segundo tiempo hicimos una cirugía de glaucoma al mes, una de PNP con implante Hologen más mitomicina, y a su vez le hicimos canaloplastia. Bueno, esas eran las dudas que teníamos. Si hacíamos, esto es lo que yo estoy más habituado a hacer. Creo que también podría haber sido planteable hacer incisión limbar y hacer Einstein Inject, pero acá no lo tenemos disponible. Bueno, estas son las cifras de Mermud. La verdad que Mermud tiene cifras de presión con implante en la Deep Sclerectomy con implante más baja de la que tenemos nosotros. Él llega a 12,3 milímetros de mercurio a 5 años. Nuestros resultados son generalmente de 14 en promedio. Para compararlo justamente con esto, hubo hace poco un trial de Samuelson que comparó Hydrus versus Einstein, el habitual, pero 2 Einstein. Y era mejor el Hydrus. Y bueno, si comparamos a Samuelson con Mermud, nosotros no estamos en esos números que tiene Mermud, nosotros la presión es un poquito más alta. La presión teóricamente con EPNP con implante, teniendo un 51% de goniopuntura, sería un poquito más baja. Bueno, lo que aquí mostramos en este sector, acá tenemos cuando estamos pasando el microcatéter, nosotros operamos solos. Bueno, acá es cuando estemos ajustando la sutura. Acá cuando tenemos el implante Hologen. Este es un video corto en el postoperatorio, como a los 6 semanas, por ahí vemos los puntos en el limbo, ya sea de la paracentesis del Artisan, vemos también algún punto de la incisión principal y la ampolla. Ahí vemos el lente, y acá vemos en el iris las zonas atróficas donde estaba el lente Artisan. Y el sector de la iriectomía que le había quedado al cirujano bastante extensa a nivel superior. Bueno, después tuvimos cifras de 14 como a las 2 semanas,
manteniéndole los corticoides, y después hicimos, bueno, después de sacado los puntos de la incisión, la verdad que tuvimos bastante buen resultado refractivo, sacándole los puntos, quedó con más 1,25, con menos 2,25. Este era uno de los miedos que teníamos, de quedar con un astigmatismo más alto, por la incisión corneal. Hicimos a su vez una suturolisis con láser de argón, con lo cual bajó la presión a 10 sin corregir, lo que en esta paciente serían, no sé, ya sabemos que no es directo, pero unos milímetros más arriba. Bueno, este era el caso que queríamos presentar. Es muy interesante, doctor, su caso, la verdad. Plantea varias cosas usted en esto. Uno de ellos es la alta miopía y la asociación con glaucoma, y en este caso la alta miopía en un paciente que ahora tiene 50 y pico de años, pero cuando empezó su diagnóstico era un glaucoma de los jóvenes en realidad, con lo cual el planteo para un ángulo, lo más probable es que tenga algún tipo de goniodigenesia, aunque no sea tan visible en la gonioscopía, que por ahí uno lo mira y no tiene una goniodigenesia marcada, pero alguien que tiene un glaucoma en edades juveniles, con ojos, con largos axiles grandes, uno tiene que pensar en algún tipo de dismorfología a nivel de ese ángulo, con lo cual yo apoyo la decisión suya, o sea, desde mi lado hubiese hecho lo mismo, un EPNP o algo más, porque tal vez un dispositivo del canal, al ser un ángulo dismórfico, tal vez no hubiese funcionado como uno esperaría, uno lo supone, ¿no? Es fácil hablar con el diario de ayer. La gonioscopía fue hecha con lente de Goldman, ahora hace un tiempo ya estamos también adoptando el lente de Latina para poder ver esas leves alteraciones que se describen en el glaucoma primario de ángulo abierto. Si bien somos subespecialistas en córnea, tratamos de mantenernos ahí. Ciro, una consulta. El hologén lo pones debajo de la tapa escleral, ¿no? Sí, el hologén coloqué el de 1 milímetro, y en la primera vez que coloqué hologén me fue un poco incómodo. Tiene el atractivo del precio, es bastante inferior a otros implantes. Y la verdad que esta vez fue la experiencia bastante buena, con el de 1, y bueno, Bien. recortarlo, uno utiliza una cantidad muy pequeña. Perfecto. ¿Y utilizás algo especial para suturar la tapa escleral? Digamos, ¿algún tip en especial o suturás como si no tuviese el hologén abajo? ¿Tomás algún recaudo, digamos? No, cierro con nylon 10-0 como siempre. En los primeros casos, depende si se humedece previamente o no. Hay que secarlo bien el lecho antes de colocarlo, pues si se humedece queda más alto, a pesar de ser de 1 milímetro queda más alto. Entonces la sutura queda como media en puente ahí, media alta. Pero en este caso, por suerte, anduvo bastante bien. Este caso fue después de la pandemia, después de 6 meses, y uno, sinceramente, a veces, yo no me sentí tan cómodo en la cirugía como habitualmente. Inclusive la disección del flap profundo fue bastante más profunda de lo habitual. Y además hay otra cosa que también tiene una anatomía distinta, este ojo, o sea, los ojos largos, el trabeculado no está donde está estándar en todos los demás pacientes. Nosotros que estamos haciendo también con hologén, yo trabajo con hologén y sus derivados desde el año, por lo menos 2006, una cosa así, y tengo excelente experiencia y hoy lo uso, le diría en el 90% de mis cirugías de trabeculectomía, y lo tengo como caballito de batalla. Para mí es fundamental contar con él, más un antimetabolito. Y los resultados, nosotros publicamos un trabajo en el año 2001 con el dispositivo de STAR para la EPNP, e hicimos una serie de EPNP, algunas manuales comparadas con otras con excimer láser, y les pusimos un dispositivo de STAR en el lecho que se suturaba con un nylon 10. Y la realidad que los números en cuanto al seguimiento que tuvimos de esos pacientes que ya llevan muchos años, algunos ya de hecho se murieron de viejos, fue excelente, tuvieron un muy buen control y las presiones rondaban entre 12 a 14 o 15 milímetros de mercurio sin medicación. O sea, sin antimetabolito en esa época, solamente el implante STAR, una muy buena PNP
y no tuvimos diferencias entre hacer la EPNP con el excimer láser o manualmente, siempre respetando los pasos de la técnica. Sí, es una técnica que tiene su curva de aprendizaje. Yo la hago hace 6 años, la cirugía no penetrante, pero sí he tenido pacientes que con el tiempo, es decir, yo a todos los pacientes les digo que es una cirugía en 2 tiempos igual, que la goniopuntura es algo que generalmente cuanto más pasan los años es planteable. Ahora vamos a continuar con el doctor Hugo Acosta. El doctor es especialista de cirugía del segmento anterior y glaucoma. Es director médico del Centro de Ojos Santa Lucía en Entre Ríos, Argentina. Un excelente y reconocido especialista en glaucoma. Un placer compartir contigo este caso de cirugía combinada, este triple procedimiento en glaucoma. Bueno, gracias Ana por la presentación. Yo voy a hablar de un triple procedimiento en glaucoma postraumático. Primeramente voy a hacer una introducción sobre el caso clínico y voy a hablar de algunas generalidades del glaucoma postraumático. Tenemos el caso de un paciente de 23 años que recibió un traumatismo contuso en su ojo derecho, que evoluciona con hipema e hipertensión ocular. Es un trabajador rural que recibió el coletazo de una vaca que aparentemente tenía barro en el extremo. Se produjo un receso angular, como se puede observar en la imagen de OCT anterior, una iridodiálisis y una catarata traumática. Por lo tanto, en la imagen superior se observa la diálisis, el receso angular, que sería la separación de las fibras longitudinales de las fibras circulares del músculo ciliar, y en la imagen inferior se observa a la derecha el ángulo del ojo contralateral. El paciente evoluciona con una agudeza visual de 0,6 y una PIO de 36 milímetros de mercurio con máximo tratamiento médico más acetazolamida vía oral. El examen del polo posterior bajo CT es normal, podemos observarlo aquí. Por lo tanto, según la clasificación de Birmingham, sabemos que los traumas contusos cerrados se asocian en un 3,4% con la producción de glaucoma. Dentro de los traumas abiertos, el penetrante es el más frecuente, con un 2,7% de producción de glaucoma. Bien, sabemos que el receso angular es la presentación más frecuente en un 50-80% de los pacientes con trauma contuso, obviamente asociado a una iridodiálisis, que es el desgarro de la raíz del iris. El hipema se observa en un 50% aproximadamente, la ruptura del esfínter pupilar en un 37,3%. Sabemos también que los glaucomas traumáticos se pueden clasificar de inicio temprano por contusión, se produce hipertensión ocular por la inflamación. La disrupción trabecular es un mecanismo fundamental porque generalmente no lo vemos, porque si hay hipema, generalmente no hacemos la gonioscopía por riesgo al resangrado. Entonces, la disrupción trabecular es un desgarro del trabeculado que pasa desapercibida, se fibrosa entre la primera y segunda semana y es una causa de hipertensión ocular. Dentro de lo que serían los facogénicos, cuando son traumas penetrantes, se produce un glaucoma facolítico por dispersión de proteínas del cristalino, y si es por luxación o subluxación, se puede producir un glaucoma facomórfico por bloqueo pupilar. De los de inicio tardíos, lejos, el más frecuente es el de receso angular. El resto los conocemos, no los voy a decir ahora. Vamos a pasar a la cirugía. Este paciente decidí hacer una cirugía combinada, una facotrabeculectomía y la sutura de la iridodiálisis. Por lo tanto, me gusta abordar las trabeculectomías por el abordaje base-limbo. Decidí hacer un abordaje para la sutura de la iridodiálisis con la técnica de Hoffman, que se talla un pocket, un bolsillo escleral, para no injuriar la conjuntiva. Recordemos que es un paciente joven, que bueno, estamos haciendo una trabeculectomía y debemos cuidar y tratar lo mejor posible la conjuntiva para el postquirúrgico.
Como el bag era un poco inestable, decidí insertar un anillo de tensión capsular, previamente a aspirar el resto cortical en la zona nasal, que es la zona de la iridodiálisis. Por suerte, no había zonulodiálisis, porque no hubo presencia de vítreo. Para realizar la sutura de la iridodiálisis utilizo una aguja espatulada de polipropilene 10 ceros, ¿sí? Se toma la sutura desde adentro del bolsillo y luego se la vuelve a pasar en sentido inverso, transescleral, volviendo a retomar y cerrando la sutura en el interior del bolsillo. Esto permite, como decía, que la conjuntiva no sea divulsionada. El resto de la trabeculectomía es la técnica clásica. A mí me gusta hacer un flap escleral un poquito más largo que ancho. Perdón, más ancho que largo. Suturo con nylon 10 ceros, un punto simple largo, el vértice del flap en cada vértice, y de rutina utilizo sutura liberable. La sutura liberable la considero muy importante y fundamental para predecir la presión postquirúrgica inmediata, ya que lo que buscamos en este tipo de pacientes y en cualquier trabeculectomía es tener una presión postquirúrgica estable, que podamos controlar, evitar la hipotonía sobre todo. A mí me gusta que el paciente al otro día tenga 15, 16 de presión. Y luego realizo el cierre conjuntival con una sutura continua tipo Surget. Se lava bien la viscoelástica para evitar picos hipertensivos. Vemos la ampolla de filtración extensa y cómo queda el loop de la sutura liberable en la córnea clara. Ese es todo. Bueno, fantástico. Hugo, la verdad que se ve muy lindo, hermosa cirugía. Una pregunta. ¿Por qué decidiste hacer todo el procedimiento, digamos, en una sola cirugía? Primeramente porque era un paciente de ART, que, bueno, debía de alguna manera reintegrarse en el corto plazo a su actividad laboral. Acá, obviamente, la indicación era la trabeculectomía como más importante, pero aprovechamos el mismo acto quirúrgico para realizar la FACO, ya que si ahí diferimos la cirugía de la FACO, después de los 4 o 6 meses, está descrito que tiene más riesgo de fracaso la ampolla. Y quise hacer también la sutura de la iridodiálisis, no solamente por cuestiones cosméticas, sino para evitar que el paciente vuelva a reingresar al quirófano, básicamente. Digamos que lo que uno puede plantear en estos pacientes jóvenes con un procedimiento largo y donde uno está manipulando por ahí excesivamente el iris, es la utilización de shocks de corticoide. Le puse triamcinolona subconjuntival después de la cirugía, y bueno, después el manejo con antimetabolitos en el postquirúrgico. Fantástico, no, la verdad excelente, esa sutura del iris fue impresionante, se ve muy muy linda y en tus manos parece más que sencillo, pero bueno. No, es una cirugía bastante antigua. Vos sabés que ahora tengo el microforceps que te permite hacer todo más, digamos, con más delicadeza. Esa es una pinza de retina que usamos para sacar cuerpos extraños, es un poco grosera, pero bueno, sí, se cumplió su cometido, digamos. No, excelente, muy muy linda. Bueno, te pido si dejas de compartir pantallas y... Perfecto. Vamos. Bueno, Hugo, fantástica tu presentación, la verdad más que clara. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación. Estuvo muy interesante. Un pequeño comentario respecto a cuando uno tiene un paciente con un glaucoma traumático, acordarse siempre de revisar el otro ojo, porque ese ojo va a tener mayor riesgo de hacer glaucoma también. Solamente eso. Bien, fantástico. Y son cirugías complejas que también hay que considerar lo que él rescataba, que en los traumáticos no descartar la presencia de vitrio. En algún momento puede llegar a aparecer vitrio porque uno no sabe realmente el estado de la zónula y a veces el nivel de impacto, por más que haya sido un traumatismo contuso. O sea, no confiarse que cuando uno se mete en un procedimiento de estos no puedas tener un poco de vitrio en cámara o atrás del iris, en esas cosas. Perfecto. Bueno, yo quería agradecerles a todos por su tiempo, por su predisposición. La verdad que todas las presentaciones más que claras. Y bueno, para mí es un honor poder haber compartido este tiempo con ustedes.
muy agradecido, Juan José Miro, Ciro, Ana, doctor Mura, a todos. La verdad, excelente y más que contento. Y más que satisfecho, la verdad, me encantó. Gracias, un placer haber estado aquí moderando a tan lindas speakers y las lindas presentaciones. Bueno, yo también les agradezco, gracias Ciro, gracias Juan José, gracias los dos Juan José, Miro y Mura, y muchas gracias Ana por, bueno, coordinarnos un poco y hacer de moderadora. La verdad que fue muy fructífero. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Chau, chau. Muchísimas gracias por la invitación.